crecer, venimos a dar pasos de gigante para avanzar nosotros en nuestra vida espiritual, nuestra vida terrenal. Y es algo bien importante, hermanos, que como cristianos tengamos siempre la actitud de mejorar todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a orar, levantamos nuestra mano derecha en el nombre de Jesús. Padre, te damos muchas gracias por este día, por tu palabra, por las personas que nos visitan, Señor. Que en este momento, Padre, hay un derramamiento de tu Santo Espíritu sobre nosotros, sobre esta congregación, y que podamos entender, Señor, los beneficios de esta palabra, Señor, y que todo esto que se va a mover en tu Santo Espíritu sea eterno, Señor, y perdure por los siglos de los siglos. Y su pueblo dice amén. Amén y amén. ¿Se recuerdan el jueves, hace 15 días, que les traigo una predicación, que estamos dentro de los temas de liberación? ¿Quieren continuar en liberación? Amén. Les había dicho que íbamos a echar fuera todo espíritu de temor, de miedo, todo espíritu de fobia. ¿Y sabe qué? Pues el Señor nos ha cumplido con una preciosa palabra. Quiero que se mueva al libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, Nuevo Testamento, como a 3/4 de su Biblia, por ahí lo encuentran. Bendito nuestro Dios. Amén. Yo creo que más de alguna vez nosotros hemos tenido miedo a algo, temor a algo, y ¿sabe qué? Y nos hemos frenado. No hemos continuado. Cuando esté por ahí en 2 Timoteo, digo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Ya lo tienen todos? Vamos a leerlo todos juntos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y usted se podrá decir, bueno, hermano, ¿cuándo Dios a mí me dio un espíritu de amor y de dominio propio? Déjeme decirle que cuando usted recibió a Cristo en su corazón, inmediatamente Dios derramó de su espíritu en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted llegó a Cristo cansado, derrotado, sin esperanza, y hizo esa peculiar y famosa oración de entrega de corazón, Jesucristo puso el Espíritu Santo ahí. Y luego nos recuerda y nos dice, porque ese día que tú recibiste a Cristo, no te dio Dios un espíritu de cobardía, ¿verdad que no? Te dio un espíritu, repita conmigo, de poder. Diga conmigo, yo soy poderoso. Un espíritu de amor y de dominio propio. Y yo quiero que el poder del Espíritu Santo hoy esté tocando su vida, que usted se levante del hoyo donde está, que usted salga de esos muros donde está encerrado, sea libre en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un espíritu de poder. Repita conmigo, yo tengo un espíritu de poder. Dígale a la cobardía, dígale al temor, dígale al miedo, yo te echo fuera en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Continuamos con una pregunta peculiar. Conforme a la Biblia, ¿quién es un cobarde? Porque dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y eso es para ti, hermano, que nos habla como cristianos, y Dios nos recuerda y dice, no, yo no te he dado un espíritu cobarde, le he dado un espíritu de poder. Amén. Yo pretendo que el día de hoy el Espíritu Santo haga algo en su vida tan tremendo que lo va a llevar a los límites en su fe. Amén. ¿Quién es un cobarde? Un cobarde es la persona que tiene miedo o temor y no actúa y no avanza y no quiere caminar más y se queda estancado. Esa es una persona conforme a la Biblia cobarde. Ahora, ¿quién es un valiente conforme a la Biblia? Un valiente es la persona que aún sintiendo miedo, que aún sintiendo temor, actúa, hace, camina, enfrenta sin importar las circunstancias, porque sabe que dentro de él hay un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, y que cuando él dice voy, Cristo va con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y ese es un valiente, querido hermano. Yo creo que David tuvo temor al enfrentar a Goliat. David tenía 17 años y Goliat era un hombre de guerra, casi de 4 metros de altura, querido hermano. Dios te bendiga, princesa. Yo creo que David tuvo miedo,
Pero él dijo: ¿quién es este que quiere intimidar al pueblo de Dios, a los ejércitos del Dios viviente? Y le dijo: hoy te corto la cabeza, hoy tú caes. Y le dijo las palabras correctas, aún con miedo, aún con temor: vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos pueden decirle a sus circunstancias hoy: yo me levanto en el nombre de Jehová de los ejércitos? ¿Cuántos quieren un milagro? ¿Cuántos quieren algo de parte de Dios hoy que les transforme la vida, que los lleve hacia adelante, que los saque del atolladero, que los levante una nueva oportunidad, que les enseñe los deleites de la palabra de Dios? Aún que nosotros tenemos que enfrentar adversidad, sí, pero nosotros no vamos solos. Espíritu de poder hay en mí. ¿Cuántos dicen amén? Déjeme decirle que el miedo, el temor y la fobia, repita conmigo: miedo, temor, fobia, estos son los enemigos más peligrosos del hombre, de toda la humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el miedo, el temor y la fobia son las armas más efectivas que utiliza Satanás para mantener esclavizada a la humanidad. Vuelvo a repetir: el temor, el miedo y la fobia son las armas más poderosas que usa el diablo para que la humanidad no avance, para que la humanidad se quede donde está, para que la humanidad no quiera ir más allá, para que la humanidad se conforme. ¿Estamos entendiendo, querido hermano? ¿Qué es el miedo? ¿O qué es el temor? El miedo y el temor es aquello que hace que una persona huya, que no continúe, que retroceda, que ceda, que ya no quiera seguir más. El miedo y el temor es eso que hace que una persona, por temor al que dirán, por temor a lo que va a enfrentar, por temor a los cambios, por temor a las consecuencias, decide no esforzarse más, y vulgarmente se dice tirar la toalla. Pero yo creo que aquí hay valientes. Yo creo que aquí hay personas con un espíritu de poder, con un espíritu de amor a Dios, con un espíritu de dominio propio, que cuando dicen yo voy, voy. Cuando dicen yo venzo, venzo. ¿Cuántos dicen amén? Querido hermano, el miedo también se relaciona con cobardía, con timidez y con vergüenza. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros podemos conocer personas tímidas, personas vergonzosas, y decimos: es que es su carácter. No, es que es su influencia del demonio. Personas tan tímidas, tan vergonzosas, que dejan pasar éxitos por temor. ¿Y si no puedo? Se quedan pensando: ¿y si no me salen bien las cosas? Yo no estoy capacitado, nunca voy a poder. No escuche al diablo. Espíritu de poder hay en su vida. Si Cristo pudo, usted y yo podemos. ¿Cómo no? Si espíritu de poder hay en mí, ¿cuántos dicen amén? ¿Qué dice la Biblia del miedo? La Biblia dice que el miedo es un espíritu maligno de espanto y de terror, que nos frena, que nos para, que no nos deja continuar, que nos quita el gozo, que no nos deja avanzar. Y este espíritu nos hace huir ante los retos y problemas de la vida. Amén. El miedo trabaja juntamente con otro espíritu que se llama intimidación, y hace que actuemos con cobardía y con vergüenza. ¿Y sabe qué tiene por meta? Esclavizarnos y castigarnos físicamente, castigarnos emocional y espiritualmente. Yo no sé usted cuántas veces por miedo
por vergüenza, por timidez, por cobardía, haya dejado pasar las mejores oportunidades de su vida. Yo quiero que medite hoy en eso. ¿Cuántas veces por miedo ha perdido relaciones? ¿Cuántas veces por miedo, por temor, timidez y cobardía no ha dado un paso más adelante? Por eso, miedo, cobardía, miedo al rechazo, no tiene un mejor empleo, no tiene mejor posición. Sabrá Dios cuántas oportunidades hemos dejado ir, querido hermano. Retroceda un poco a Romanos 8:15 y retroceda unos cuantos libros. De ahí de 2 Timoteo. Cuando tú y yo no estábamos en Cristo, nos agobiaba el temor, el miedo, la angustia. ¿Y cómo se manifiesta eso? Con pensamientos de tragedia. Y ya siento que me matan, ya siento que se me meten a la casa, ya siento que me matan un hijo, ya siento que se me muere alguien, ya siento que la enfermedad me va a destruir, y empiezan los temores tremendos en la vida. Y Romanos 8:15 nos habla de esta manera y nos dice: queridos hermanos, levanten la mano a los que creen en Jesucristo. Pablo nos habla el día de hoy a nosotros y nos dice: pues no habéis recibido al espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Si tú ya recibiste a Cristo, tú ya no puedes estar en los mismos miedos de antes. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud cuando recibiste a Cristo para que estés otra vez en los mismos temores en que estabas antes. ¿Cuántos dicen amén? Dice: sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. ¿Qué quiere decir este versículo, hermano? Que cuando nosotros confiamos en Dios y le conocemos, al decirle Abba, Padre, estamos mostrando la mayor fe. ¿Cuántos dicen amén? Abba, Padre. ¿Saben qué quiere decir eso? Y nos enseñó por allí el apóstol la verdadera fe, que es como un niño en los brazos de su madre. Esa es la fe. Puede afuera haber una destrucción, pero él, al sentirse en los brazos de mamá, no le importa nada. Él puede dormir tranquilo, aunque haya un bullicio, aunque haya un griterío. Pero si ese niño lo agarra otra persona, grita, patalea, se siente a disgusto. Pero cuando llega a los brazos de mami, se acurruca y se duerme. Y tú y yo hemos llegado a los brazos, y por lo cual podemos clamar: papito, confío en ti. ¿Cuántos dicen amén? Vuelvo a repetir 2 Timoteo, y quedes en Romanos, nomás escuchen, porque no nos ha dado Dios, nos ha dado algo especial. Dice: no nos ha dado el espíritu de cobardía. Ese demonio no lo queremos. Lo que queremos es lo que nos ha dado: un espíritu de poder. Y eso es lo que quiero que quede en su corazón: un espíritu de poder y de amor. ¿Para qué amor? Un espíritu de poder para continuar, y de amor a Dios, y de dominio propio para que logres todo lo que tú te propongas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Avanzamos? Amén. La Biblia nos habla bien claro de que el miedo, el temor, la fobia, timidez, vergüenza es un demonio. Amén. Y los demonios no se atacan con psicología, no se echan fuera con psiquiatría, ni con medicamentos, ni con consejería del más preparado. Los demonios se atacan
se echan fuera con armas espirituales poderosas en Dios para destrucción de fortalezas del enemigo. Y para eso estamos hoy aquí, para ser libres en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así es que levante sus manos y empieza a declarar: yo soy libre en el poder de Dios de todo espíritu de temor, de todo espíritu de engaño, de todo espíritu de cobardía. Aleluya. Declárelo con todas sus fuerzas y dígale: Abba Padre, confío en ti. Gloria a tu nombre, Señor. El miedo nos hace huir de nuestras responsabilidades. El miedo nos hace huir de la gente. El miedo nos ha hecho o nos hace huir de los problemas. El miedo nos hace huir del éxito. El miedo nos ha hecho perder oportunidades valiosas. El miedo nos ha destruido y esclavizado. ¿Sabe dónde se originó el miedo? En el pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, dice la palabra que el Señor les dijo: ¿dónde están? ¿Por qué están escondidos? Y dijo Adán: nos vimos desnudos y tuvimos miedo. Pero tú y yo somos libres en Cristo. Amén. El miedo te ha hecho perder las oportunidades más grandes, en donde otros las toman y tiene éxito. Y luego dices: pero hoy tienes que ser libre del miedo, tienes que ser libre del temor, tienes que ser libre de la cobardía. ¿Por qué? Porque un espíritu mayor hay en ti que en el que hay en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? El miedo y el temor matan. Su finalidad del miedo y del temor es matar nuestra fe. Destruye nuestra fe para no obrar, para no continuar, para no perseverar y seguir adelante, para no conquistar, para no llegar al éxito que Dios ha planeado, para que no hagamos la voluntad de Dios. El miedo nos hace perder la visión de Dios. El miedo nos hace alejarnos del propósito de Dios. Y si hemos perdido la visión de Dios y el propósito de Dios, estamos en problemas. Podré tener mucho, pero si no tengo al dador de la vida eterna, poco soy, dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y lo peor de todo es que el miedo nos hace esconder nuestros dones y nuestros talentos. Quiero que retroceda al primer libro del Nuevo Testamento, mitad de su Biblia, Mateo 25:25. Allí en la mitad de su Biblia es el primer evangelio del Nuevo Testamento, Mateo 25:25. Si están en Romanos, solo retroceda. Mateo 25:25. ¿Ya están ahí? Estos son el amo que deja a los siervos encargados talentos. ¿Se acuerdan de esta parábola? Que a uno le deja 10, otro 5, otro 10, ¿sí? Pero quiero enfocarme en el verso 25 del capítulo 25, porque lo hice bien claro. Y le dice este siervo cuando el amo llega. El amo esperaba ver multiplicación de los denarios que le dejó, amén. Y esta fue la respuesta del siervo. Dice: por lo cual tuve miedo. ¿Por lo cual qué? Y fui y escondí tu talento en la tierra, pero aquí tienes lo que es tuyo. Muchas veces por temor escondemos nuestros dones, escondemos nuestros talentos, escondemos lo que Dios nos ha dado para servirle, para salir adelante. ¿Por qué? Por temor a las cosas de fuera, por temor al qué dirán, por temor a perder relaciones, personas, amistades.
levántate en el nombre de Cristo. Si tú eres de los que pierden relaciones, personas por seguir a Cristo, Cristo te dice bienaventurado, porque 100 veces más te dará. Amén. El miedo, querido hermano, va de la mano con la incredulidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el miedo y la incredulidad juntos traen ¿qué? Cobardía. Vuelvo a repetir. El cobarde es alguien que deja de hacer algo por miedo a cualquier circunstancia. El cobarde es alguien que al enfrentarse a un problema se derrota, huye y no enfrenta sus consecuencias, sean cuales sean, porque ha entrado incredulidad en su vida de saber que tiene un Dios por Padre. Pero aquí hay personas, querido hermano, decididas a ir más allá del miedo, decididas a ir más allá de sus temores, más allá de sus esclavitudes. Aquí hay personas que van a romper los límites del temor, del miedo, de la timidez, de la vergüenza, y se van a poder levantar en dignidad delante de Dios, haciendo su voluntad y entrando en promesas de éxito, de victoria y de poder, y todo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Diga: yo quiero entrar ahí. A eso estamos aquí, a ser libres, hermano, a glorificar el poder de nuestro Dios por medio de la palabra. Se miró la que trae el hermano. Trae un espíritu de poder. Que es el mismo que usted tiene. No más que yo me di cuenta primero y ahora se lo estoy diciendo a usted. Amén, querido hermano. ¿Qué es lo peor de la cobardía? La palabra de Dios condena a los cobardes. Dios no, su palabra sí. Último libro de la Biblia, Apocalipsis 21:8. ¿Ya está ahí? Fíjese cómo empieza este versículo. Dice: pero los cobardes, ¿los qué? Y dice, o sea, igual, pero los cobardes e incrédulos, porque los cobardes son incrédulos, porque si creyeran que tienen un Dios paternal, pudieran decir: Abba Padre, en la enfermedad, en la carencia, pudieran decirle: Abba Padre, yo confío en ti, que comida ni vestimenta ni bebida no va a hacer falta, que ni gane para la renta, Abba Padre. Pero dice aquí: pero los cobardes e incrédulos. Luego hace una coma y dice: los abominables y los homicidas, que son lo mismo. Otra coma: los fornicarios y los hechiceros. Otra coma: los idólatras y todos los mentirosos, todos los pinochos tendrán su parte. O sea, pero se fijan que empiezan con los cobardes. ¿Sí se fijan? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, dice: no se preocupen, también para ustedes va a haber parte. Sí, Señor, ¿qué? Lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Condenación. Si se fija, ¿quién encabeza a todos estos demonios que acabo de decir? La incredulidad, abominación, homicidios, fornicarios, hechiceros, los idólatras y los mentirosos los gobiernan los cobardes. ¿Qué quiere decir esto? Que los idólatras son cobardes.
¿Cuántos idólatras cobardes hemos encontrado en la vida? Que por temor a qué dirán, sabiendo que la palabra de la Biblia y el cristianismo tienen la verdad, por temor no avanzan. Ay, es que luego pierdo la herencia. Ay, es que luego me echan de la casa y no me cobran rey. ¿Cuántos dicen amén? Ya no voy a meter ahí. Entonces nos damos cuenta que los cobardes, incrédulos y toda esta generación perversa, hay condenación. Amén. Entonces, ¿de qué nos damos cuenta hoy? El problema, gracias Anusa, gloria a Dios. El problema no es tener miedo, ¿ok? Este demonio siempre lo va a querer atacar con pensamientos de terror. Pero el problema no es tener miedo, el problema es tener miedo y no avanzar. El problema es tener miedo y dejarse influenciar por el miedo y no conquistar ni hacer la voluntad de Dios. Pero lo vuelvo a repetir. Hoy, ¿cuántos pueden decir yo hoy voy a ser libre? Hoy, hermano, vamos a vencer al diablo. Y hoy nos vamos a levantar a seguir en donde el diablo nos había intimidado. Hay áreas de tu vida que tuviste que parar y regresarte, que te dolieron, que te quedaste esperando, sabiendo que allá mejores cosas había, pero por temor decidiste no seguir. Pero hoy nos levantamos en Cristo a vencer ese temor y a conquistar donde el diablo había robado en el nombre de Jesús. ¿Cuántos vencedores hay? Pelea la buena batalla de la fe. Amén. Donde el temor te había parado, ahí lo vas a enfrentar. Y ahí vas a continuar. Y ahí es donde está la bendición que siempre has estado esperando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es el miedo? El miedo es el producto de mentiras que el diablo quiere hacerte creer. El miedo se basa en cosas irreales, siempre en pensamientos de muerte, de tragedia y de ruina. No llega el hijo temprano, ay, me lo van a matar, ay, lo voy a planchar un camión de la coca. Es que manejan bien recio. Ay, pero siempre pensamientos de muerte y de tragedia. ¿Sí o no? Eso es un puño de mentiras irreales que no son ciertas, que el diablo te quiere hacer creer. El miedo se basa en cosas que no son reales. Tu hijo allá viene a gusto comiéndose unas papas con la chica y tú allí llamando hasta el FBI y quién sabe qué tanto. ¿Sí me entiendes? Porque así te esclaviza el diablo, te deja noches sin dormir, te estresa, te mata y ya no puedes trabajar igual. Ya no puedes vivir igual porque están los pensamientos de esclavitud, de tragedia, de muerte, de ruina, de miseria, de enfermedad. Amén. El miedo se basa ¿en qué? En mentiras del diablo. ¿Qué quiere decir esto? Usted decida ya no escuchar más al diablo. El miedo se basa en pensamientos de muerte, de tragedia y de ruina. ¿Sí o no? Pero uno de los mayores problemas es que dice la Biblia que todo lo que el hombre teme le vendrá. Job 3:25. Ahora retrocedan un libro antes de Salmos, ahí está Job. Job
3:25, todos tus temores te van a venir. Ese es un principio bíblico. ¿Por qué? Porque estar basado del temor es incredulidad y le abre una puerta al diablo. Job era un hombre todos los días hacía sacrificios a Dios con temor de que porque el temor que me espantaba, dice Job, me ha venido y me aconteció lo que yo temía. Cuando tú y yo tenemos temores, estos temores abren una tremenda puerta al diablo. ¿Para qué? Para destruir tu casa, tu matrimonio, tus hijos, tu economía, tu trabajo, tu espiritualidad, tu fe. Porque cuando tú o yo nos aferramos a los temores, estamos negando la fe en Dios. Yo ya no estoy dispuesto a seguir teniendo pérdidas, porque en mí hay un espíritu de poder. Los cristianos no somos guerreros. Nos da miedo tal vez, pero Cristo nos ha prometido que todos los días estaría con nosotros. Así es de que solo no voy, así es de que mis fuerzas no voy, así es que díganle a la enfermedad, díganle a los temores, díganle al cáncer, díganle al diabetes, díganle a lo que le está atemorizando, a la ruina, díganle al diablo, ya no más te creo. ¿Cuántos dicen amén? Díganle al diablo, yo creo en mis hijos prosperando y adorando a mi Señor. Que ya el diablo ya no le juegue más mentiras, porque cuando usted le cree esa mentira, el diablo puede hacerte la realidad. Hoy tienes, hermano, que arrepentirte de tus temores que te están oprimiendo, de esos temores que no te dejan gozar el verdadero cristianismo. Usted debe ser una mujer y un hombre de fe. Repita conmigo: fe. Dígale a su alma: alma mía, llénate de fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y lo que yo te estoy hablando es palabra de Dios. ¿Por qué fe? ¿Por qué fe? Porque cuando la fe entra a tu vida, al temor, al miedo y a la cobardía, a la inseguridad, no le queda otra cosa más que largarse. Cuando tú te llenas de fe, a la cobardía, al temor, no le queda otra cosa más que irse de tu vida, porque somos poderosos en Cristo. ¿Qué es la fe? La fe es creer en todo lo que Dios ha dicho y ha prometido que me dará en su palabra. Que cuando yo